Saludos a todos mis amigos y compañeros latinoamericanos, aceptando la invitación que me hiciera nuestro gran amigo y maestro Adolfo Alvarado Belloso para participar en este video corto, pero realizado con mucho corazón, acerca de un tema procesal relevante en nuestra actualidad jurídica latinoamericana. Mi nombre es Juan Felipe Vallejo. Soy miembro de la cohorte 15 de la maestría en Derecho Procesal Garantista de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente me desempeño como profesor del curso de Teoría General del Proceso y asesor del consultorio jurídico en la Universidad de Antioquia en Medellín. El tema que voy a trabajar hoy lo denominé el proceso monitorio en Colombia. Voy a hacer un esbozo general acerca de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, la implementación del proceso monitorio que allí se hace. Voy a explicar brevemente cuál es el trámite y por último voy a hablar de tres aspectos que considero problemáticos. Así las cosas, en Colombia, a partir de 1991 se empezó y se quiso por el constituyente implementar juicios orales y cambiar prácticamente nuestro sistema procesal. Todo inició en 2004 con la reforma al sistema procesal penal, la ley 906 de 2004. Posteriormente el proceso laboral también tuvo una modificación, una implementación de la oralidad de cara a las nuevas tendencias procesales. Posteriormente la ley 1395 de 2010 introdujo cambios en el proceso civil de cara a la oralidad. Luego fue el proceso administrativo en 2011 y ahora el Código General del Proceso en 2012, que prácticamente cambió la visión acerca del proceso jurisdiccional y las formas como se venían tramitando los asuntos. Una de estas novedades que trae el Código General del Proceso es que por primera vez en Colombia se implementa el proceso o procedimiento monitorio. Se implementa como un procedimiento declarativo especial regulado a partir del artículo 419 y siguientes de dicho código y que tiene las siguientes características. En primer lugar, se trata de un procedimiento célere, muy breve, sumario si se quiere, en donde se van a discutir obligaciones dinerarias solo de contenido dinerario, enfatizo en esto, que tengan naturaleza contractual, que no dependan de una contraprestación del acreedor y cuya cuantía no supere los 40 salarios mínimos legales, que en Colombia es aproximadamente alrededor de 28 o 29 millones de pesos, en dólares aproximadamente una cifra cercana a los 10.000 dólares. Así las cosas, el procedimiento inicia con la formulación de una demanda en la cual se afirma que existe un deudor de una obligación dineraria en las características planteadas y a este deudor, en términos concretos, se le requiere para el pago. Este primer pronunciamiento que realiza el despacho consiste en otorgarle un término de 10 días a la parte deudora para que pague en los 10 días siguientes o se oponga al requerimiento de pago que está haciendo el acreedor. Una vez notificado el demandado, pueden ocurrir tres situaciones. La primera de ellas es que el demandado pague, lo que determinaría de manera inmediata el trámite, se archivaría el proceso. La segunda es que el demandado no comparezca o no se oponga, o compareciendo no se oponga, situación en la cual el juez proferirá sentencia de plano sin ni siquiera escucharlo, ordenando el pago y convirtiendo el procedimiento declarativo en un trámite ejecutivo. Se seguirá a continuación con el procedimiento, con la ejecución al deudor. Y la tercera posibilidad es que el deudor se oponga
a al requerimiento de pago, aportando lo que él considere pertinente para demostrar la inexistencia de la obligación. Si se opone fundadamente, el juez proferirá sentencia condenando al deudor a pagar una multa del 10% del valor de las pretensiones, perdón, al acreedor, y si se opone de manera infundada, el deudor será él quien tenga que pagar esta multa del 10%. Características generales del proceso monitorio. Se utiliza especialmente para este tipo de asuntos en donde las personas no documentaron la obligación, ¿cierto? Su origen italiano es precisamente a partir de la costumbre que tenían los mercaderes de no documentar sus obligaciones. En Colombia, muchas de las justificaciones que se utilizaron para implementar este procedimiento partieron del hecho de que era un mecanismo para permitir el acceso a la administración de justicia de las personas menos favorecidas, que son quienes en últimas y en definitiva pues acostumbran a prestar o a tener algún tipo de situación contractual y a no documentar las mismas, ¿cierto? No obstante, en la práctica se están presentando tres inconvenientes. El primero de ellos, el que tiene que ver con el conflicto que se suscita judicialmente respecto de si en este tipo de asuntos se requiere agotar la conciliación prejudicial. En nuestro sistema procesal, la conciliación judicial es un mecanismo obligatorio para poder acudir a la jurisdicción en los asuntos declarativos. Siendo el monitorio un asunto declarativo, se tiene que, en principio, pues se tendría que agotar la conciliación prejudicial. No obstante, la realidad práctica de los asuntos obliga a que muchas veces las personas no puedan agotar este mecanismo, ya que el mismo es oneroso, dispendioso, y no existen los mecanismos de acceso a la administración de justicia para que las partes en términos concretos puedan acceder a este mecanismo. La mayoría de centros de conciliación cobran por dicho servicio, y si se trata de un procedimiento que va dirigido a las personas menos favorecidas para que reclamen sus acreencias, pues resulta contradictorio que se esté exigiendo este tipo de trámites previos para poder reclamar las acreencias. La segunda opción que le quedan a las personas es solicitar una medida cautelar para de alguna manera ahorrarse la obligación de agotar la conciliación prejudicial, lo que también trae aparejado otro problema, y es que se desnaturaliza la esencia misma de la medida cautelar y se utiliza como un requisito previo para acceder a la jurisdicción y no como una garantía para evitar que la sentencia se haga nugatoria. El segundo problema que se está presentando es en materia de la notificación. Si el proceso monitorio requiere que la persona, que el deudor, sea notificado personalmente, es decir, que el demandado vaya al juzgado y haga acto de notificación personal, ¿cierto? Bastaría con simplemente tener el conocimiento de que si no voy al juzgado, el proceso monitorio se frustra. Allí considero, y por existir expresa prohibición de que se puede notificar mediante emplazamiento, considero que el papel del juez es relevante, por cuanto entre todos los deberes que tiene, el primero de ellos es utilizar todos los mecanismos que tiene a su alcance para evitar la dilación del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, considero que el juez, si es del caso, deberá requerir al demandado para que efectivamente se preste a hacer esta notificación personal. Y lo segundo que tiene que ver, que tiene que ver como aspecto conflictivo, es el asunto de la carga de la prueba. En la sentencia C-726 de 2014, la Corte Constitucional declaró que el proceso monitorio es absolutamente constitucional. No obstante,
hizo un test de proporcionalidad y razonabilidad en el que consideró que el margen de configuración legislativa que se había utilizado para diseñar el proceso monitorio, si bien afectaba levemente los derechos de los ciudadanos, se convertía en un mecanismo eficiente para lograr el pago de algunas acreencias que por lo general se dejaban perder y que corrían la suerte de la imposibilidad de reclamarlas por ser de poca cuantía, si consideramos que $10.000 es poca cuantía. Así las cosas, se trata de un procedimiento eficientista donde las garantías procesales pueden verse sacrificadas, sobre todo la carga de la prueba, porque en primer lugar al demandado que se oponga se le impone la carga de aportar los elementos que tengan para controvertir la afirmación del demandante, cuando esto desde las reglas del onus probandi en muchas circunstancias implicaría prueba diabólica para el demandado, que al no tener prueba documental no va a poder efectivamente realizar una oposición seria, ¿cierto? Una más de las consecuencias del eficientismo procesal que tanto criticamos y que tantas garantías procesales termina afectando. Muchas gracias a todos.